Eso, con el resultado de la PASO, el que tendría que estar más pensando en el 10 de diciembre es Alberto Fernández. Y a mí me da la impresión que todavía están más en el día a día que pensando en un programa en serio que voy a hacer el día que asuma el 10 de diciembre. Vuelvo un minutito con lo de Cobos y voy un poco con Carlos Campolongo y con Silvio Santamaría. ¿Desde dónde habla Cobos, Silvio? ¿De dónde crees que habla? Mirá, Santamarina, dije bien. No, mira, le acabo de preguntar ahora detrás de cámara por WhatsApp a algunas fuentes mías que estuvieron participando en las mesas de Marcos Peña estratégicas de estas últimas horas, justamente lo de Cobos. Bueno, no te lo voy a leer textual, pero me dice, o sea, lo que me transmitió es una sorpresa absoluta, pero de catástrofe. Están impactados y choqueados. Terrible, no se entiende qué está haciendo, están jugando otro partido y cosas así. Yo pensé que me iba a decir, bueno, en realidad tiene que ver con algo que no sé qué, alguna cosa. Espera, porque acá aparece o surge estas cosas que pasan en vivo. Abrimos el programa planteando esta frase de Cobos. Justamente Pablo dijo, me acabo de enterar. Silvio chequea información ahora en este momento y según la fuente de Silvio... Con gente pro, gente pro, no de radicalismo. El gobierno está sorprendido frente a estas declaraciones de Cobos. Carlos, ¿crees que se cortó solo o empieza a resquebrajarse la alianza? Bueno, que ya está media rota, pero que sigue funcionando. Yo lo que pasa es que pienso desde la esfera política, porque acá hay gente que domina las cuestiones de la economía, pero desde el punto de vista político, el juego que está planteado ahora, gobierno, oposición, oposiciones, interna dentro, es un juego que no es de ajedrez, es muy confuso, pero yo diría que el núcleo central es que todos los actores quieren pegar al otro y llevárselo. Todos los ¿Se actores, entiende? repetí eso, Que todos los actores que están en la arena política, lo que están pensando en lo inmediato es tratar de arrastrar al otro para que se socialice la culpa. Compartir una suerte de responsabilidad solidaria, lo que en derecho se llama Sí, responsabilidad bueno, solidaria. hay quien quiere, quien no quiere. Pero quien perdón, pregunto, ¿hay un poco de responsabilidad solidaria en este presente? Lo voy a preguntar bien llano. ¿La culpa del presente es de Macri? ¿La culpa del presente es de la expectativa de la llegada de Alberto? ¿O hay una culpa compartida, si es que la palabra es culpa? Claro. Perdón, no, yo le pondría responsabilidad. Me parece que para de acá, mañana, pasado, el futuro, hay que preguntarse más por responsabilidad que por culpa. Por culpa puede ser después análisis, un libro, podés hacerte un librazo vos con eso. Pero la responsabilidad es urgente. Ese es el tema. ¿Pablo? No, yo quería hacer un comentario con respecto a Cobos. Aún si, volviendo al juego de simulación, aún si vos fueses Hernán Lacunza y yo fuese el presidente, y aún si yo estuviese pensando en mi intimidad íntima, y no sé si le digo a mi señora, de que a lo mejor con el paso del tiempo, depende cómo vayan las cosas, a ver qué puede pasar, lo menos que haría, lo último que haría es una cosa así, es salir a especular, a lo mejor, es una cosa rarísima. Lo de Cobos. Lo de Cobos. Pero no es especular, Pablo. Es peor que... O sea, yo me acuerdo cuando el gobernador Cornejo salía a presionar hace un año atrás con el tema de las tarifas. Bueno, qué sé yo, eso sí puede ser un juego político. Cuando salieron a hacer otra cosa, cosas así de la propia interna, o cuando Elisa Carrió también salía a presionar sobre ganancias. Sí. Está bien, pero esto... Pero no es especular, Pablo. Javi, vos le podés contar a la gente el contexto en el que Cobos dijo esto. Esto lo dio en una entrevista, justamente Julio Cobos, y en donde menciona parte de todo esto. Lo que está mencionando Cobos con esta declaración, es decir, si no queda más remedio, es sosteniendo en que, por ejemplo, en el tema del pago del Fondo Monetario Internacional, la próxima cuota, la de 5.400 que se está hablando ahora, dice, tal vez el Fondo Monetario todavía no definió eso, porque está esperando también el consenso de la otra parte, es decir, de la oposición. Y Cobos, en consonancia con eso, lo que dice es justamente esto, el tema del control de cambio y demás. Si no hay, yo creo que lo que está haciendo él, en definitiva, no sé si será orgánico o inorgánico, una vez más lo digo, es dando una especie de presión. Lo que ha dicho Macri ayer, que no es inorgánico, al contrario, es orgánico porque es el mensaje que le pasa a todos. Es decirle, yo tengo la responsabilidad como presidente, pero también la oposición, también el resto del arco político. Claudio. Mira, ¿no? Cobos se hace eco de lo que está opinando mayormente todo el arco empresarial, los grandes bancos, no solamente de Argentina, en el mundo, respecto de la última medida tomada hace nada más que 48 horas por el gobierno,
de este canje, digamos, que fue, digamos, como proyecto de ley que va a llegar al Congreso la semana que viene, y el tema de las leyes de deuda de corto plazo, que es algo, digamos, una invitación compulsiva, digamos, postergó todos estos vencimientos. Como esa medida no sirvió, eso se refleja en la suba del riesgo país, en la presión cambiaria también y la intervención del Banco Central. Hay una gran crítica de parte de banqueros y de empresarios a que esa medida no sirvió. No sirvió porque, por ejemplo, se quiere canjear bonos, deuda en pesos. Dice que eso no, digamos, crea más incertidumbre que otra cosa. Claudio, a muchos empresarios decir que se utilizaba esa herramienta para buscar de alguna manera financiar determinadas situaciones. Por ejemplo, se habló mucho de pago de sueldos. ¿Alguien me explica bien cómo funcionó esa suerte de medida que evidentemente están criticando? A ver, Pablo. No entendí de qué medida, qué es lo que... No, lo que anunció la CUNS hace 48 horas, digamos, el canje, digamos... Que a las personas voluntario, qué sé yo. Estirando los plazos. Estirar los plazos. Es que el único objetivo de la medida esa es el que decíamos antes. El único objetivo es patear pagos porque te quedaste sin financiamiento. No, pero generó más incertidumbre. No estabilizó el mercado, generó más incertidumbre. No, bueno, pero pará. Vos ves que el país sigue para arriba. Déjame decirte una cosa. Vamos, porque acá a veces uno simplifica las cosas y cree que fue una medida y entonces eso tiene que tranquilizar al mercado. No tiene, o sea, donde estamos parados hoy, una situación crítica, de emergencia, de problemas financieros y de problemas cambiarios, del dólar, del tipo de cambio, de la gente que duda o no qué pasa con el depósito en los bancos. Y la medida del otro día no fue una medida para ofensiva, como para agresiva, como para decir, miren, hago esto y ahora todos nos tranquilizamos. No, la medida que hizo es una medida en el medio del lío que está armado, que nadie podía pensar que a las 48 horas el mercado se iba a tranquilizar. Claro, pero Pablo, yo a lo que me refería quizás no lo expliqué bien. Había muchas, y hay muchas empresas que están montadas en fondos comunes de inversión. Bueno, los fondos comunes de inversión que tienen componente de letras, si el empresario quiere ir a rescatar para poder hacer uso de eso, que obviamente fue a buscar un fondo común de inversión para preservar su capital. Ahora te entendí. Esas son cosas que pasan habitualmente cuando uno tiene que salir a tomar una medida con un garrote, y siempre pasan esas cosas puntuales o microeconómicas que agarrás a algún, che, mira, hice esto y me avivé al otro día que esto corrijo y posiblemente. ¿Corrigieron? No, corrigieron a las personas humanas, como dice el Código Civil, pero todavía no sé si corrigen a las... Quiero volver. Yo tengo una empresa. Tengo 1000 empleados. ¿Sí? Quiero seguir con el juego porque me parece que la gente está enganchada porque se lo vamos explicando de manera sencilla. Un tema muy técnico. Podríamos definir técnico y angustiante al mismo tiempo. Entonces, yo tengo una empresa, tengo 1000 empleados. O 100 es lo mismo. O 100. Vamos a poner una empresa un poco más chica, 100 empleados. Yo creo que él lo dice porque también hay muchas pymes que fueron en busca de los fondos comunes de inversión para proteger el capital. Yo tengo 100 empleados o 1000 o 500, lo que sea. Pongo mi plata, mi capital en un fondo común de inversión para preservarlo. Lo pude haber hecho con un plazo fijo, pude haber comprado dólares. Hay distintas herramientas. Si yo elegí por un fondo común de inversión que tiene componente de letras, ahora el gobierno me dice, para el rescate, esperá que veo. No sé si te lo puedo, no sé si mañana vas y te lo dan. De hecho, ayer acá en vivo, Carlos González Prieto quería hacer un rescate simbólico también para ver cómo estaba funcionando y no estaba pudiendo rescatar. Se quedó sin plata para salarios, por ejemplo. Ese empresario se quedó sin plata para salarios. Para este mes, ¿Y quién lo cubre ese empresario? Bueno, primero que ¿Qué respuesta le da? Perdón, no le pasó. La realidad de las pymes real es otra, ¿no? No le pasó al 95% de la empresa pyme que están... No de las pymes, pero las grandes empresas están colocadas. Y alguna pyme también, no estoy diciendo que no. Pero digo que le generaste un problema, porque vos le corriste los vencimientos, pero es parte de la timba financiera a la que te invitó el gobierno durante todos estos años. Yo quiero, si nosotros compramos insumos, vos decís, si nosotros compramos... Pero Ariel, vos me decís es parte de la timba financiera. A la que te invitó el gobierno. Esa es una valoración. Invitó el gobierno. Es una valoración política. No. Estás al 80%, no es una valoración pero pensalo política. De este lado. Digamos, yo soy un empresario y tengo que preservar mi capital. Entiendo, pero ¿qué le ibas a decir a ese empresario? ¿Comprá insumo cuando le estabas dando tasa del 80%? Eso no es una valoración política, es económica. Vos decidiste que 41.000 millones se fugaron de todo lo que entró del fondo.
Y eso se fugó por una tasa al 80. No fue porque vos compraste la plata en insumo y la... No. Entonces vos llevaste al empresario a ese lugar porque no tiene trabajo y lo pone a trabajar, vamos a aplicar a la gente, la pone en el banco, en el fondo de inversión, y ahora encima le corren el vencimiento y no puede pagar los salarios. Es perverso muchas de las medidas que toman, ¿eh? Habría, de verdad, a la vida real, ¿eh? Había empresas, Facu, que por ejemplo tenían una línea de vasos, caía la demanda y dijo, esta línea no la voy a sacar a producir. Esta plata que voy a invertir en esta línea la voy a poner a tasa. La ponía a tasa en LETES, en LECAP, en LESER, que son las letras que están teniendo inconvenientes. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los inconvenientes? Recordémoslo. Sí. Bueno, los inconvenientes es que personas jurídicas, es decir, una SRL, le extienden el plazo. Vos habías celebrado, te habías metido en un fondo de inversión con un plazo de 35 días y a los 35 días podías sacar tu capital más el interés que te daba. Para hacerlo bien sencillo. Sí, ahora te dicen, che, los 35 días que habíamos dicho no son más 35. Exactamente. ¿Cuántos son? ¿45, 60? Sí, y 15% en un tramo, 30% y el resto a los 180 días. Por lo cual, claramente, tu financiamiento cambia. Sí, ahora, acá me aclara el productor que hay fondos de inversión que se rescatan el día, lógicamente, son los que no están colocados, o que no tienen componentes de letras, ¿cómo es que lo llaman? Money market o tema cero, el fondo de inversión tema cero. Ahora, ¿qué pasa? Vos ahora tenés esas empresas, en algunos casos fueron a buscar o sus depósitos en pesos o sus depósitos en dólares, por eso también están teniendo demandas de empresas que tenían sus depósitos porque no están teniendo esta viabilidad de financiarse por ese costado. Y después lo tenés, la segunda respuesta debajo del gráfico en pantalla. ¿Qué dice debajo del gráfico en pantalla? Banco Nación 61, la Citi 61.68 y el Blue 60.75. Están sacando los dólares justamente para financiar su capital de trabajo. También las pequeñas empresas. También, y la pregunta, y si querés decir política, es ¿por qué no fabricó los vasos? ¿Por qué no fabricó los vasos? Bueno, y claramente porque no tenía el mercado, porque lo inundaron de importación y porque le dijeron, poné a trabajar la plata, no la apuestes a la industria. Iván, ¿hay solución a esto? Digo, tratando de entender, digamos, teniendo una mirada empática con el empresario, una mirada, si se quiere, empática con la situación también en la que está el gobierno, que, como dijo Pablo, va tomando medidas y en el vértigo te vas confundiendo y podés ir corrigiendo. Sí, digamos, se va un poco de parche en parche y se generan todos estos daños colaterales. Hoy a mí me escribieron varios empresarios pymes porque estaban preocupados por esto, ¿no? Que habían puesto plata en el Fondo Común de Inversión y estaban preocupados porque no iban a poder pagar los salarios. Y a mí lo que me parece que lo que necesita el gobierno es rápido generar de vuelta un shock de confianza como sea, y me parece que la forma de hacerlo es hablar con el fondo y ver si realmente van a venir esos 5.400, firmámelo y mostrámelo, acelerar esa negociación, y si realmente van a venir, mostrarlo. Mira, acá está firmado, van a entrar los 5.400, aunque no sea en septiembre, cuando sea en octubre, y yo creo que eso traería bastante tranquilidad, es lo que me parece que puede hacer en el corto plazo. Mariano, ¿qué mirada tiene? No, la mía es una empresa mediana y soy presidente del Parque Industrial de Garín, en el conurbano bonaerense. La verdad es que todas estas crisis son muy recurrentes, pasan muy seguido, y tiene que ver con que Argentina tiene problemas estructurales muy serios que no fueron atacados. Y bueno, una parte, coincido acá, que se ha agravado es todo el tema tasa de interés. Cuando hay tanta especulación, no hay, el dinero va a la especulación y no va a la producción. Nosotros, por ejemplo, tenemos franquicias, ¿no? Mi empresa tiene franquicias. Las franquicias son para micropymes. Hoy, un típico que se pone una franquicia de 1 millón, 2 millones de pesos, que eso genera mucho trabajo, contribuye mucho al tejido social. Hoy un tipo que recibe 1 millón, 2 millones de pesos por una indemnización, lo ponía en el banco, ¿sí? Y para que le dé 4 o 5% mensual y no invertía en una franquicia que genera trabajo, pago de impuestos, etc. Entonces, un problema muy severo que se agudizó, el tema tasa de interés. Si le sumás la presión fiscal y la problemática laboral, te genera un cóctel explosivo, y estas crisis las vamos a tener muy seguido. Entonces, los problemas argentinos son estructurales y tiene que haber un acuerdo político para decir, bueno, nos tenemos que poner de acuerdo en determinadas cosas para poder avanzar en un esquema a favor de la producción. Nosotros somos industria, somos producción y dar trabajo. Pablo, ¿un acuerdo político como plantea él calma los mercados o ya es tarde? No, no sé qué es un acuerdo político. Un acuerdo político, sigamos con el juego de las fotos o de las postales, es un encuentro entre Macri y Alberto Fernández, fijando 5 puntos que no van a modificar, vamos a pagar la deuda, vamos a buscar déficit fiscal, bueno. No viene mal, no vendría mal de ninguna manera, sería algo que podría venir a sumar,
pero vuelvo de nuevo al cuadrito de las reservas. O sea, por más que vos sos Macri y te reunís con Alberto y estás una hora hablando, después le pedís a la Cunza cómo viene el cuadro de las reservas, porque Alberto Fernández tampoco va a ser mago como para hacer. Y yo creo que también una de cal y una de arena. Un día dicen una cosa, otro día dicen otra, qué sé yo. Yo no sé, ahí no me meto tanto en la política, pero el cuadro madre hoy sigue siendo el cuadro de las cajitas de las reservas en el Banco Central. Si después viene un acuerdo político, después viene no sé qué, obviamente el cheque del Fondo Monetario que no sé hoy dónde está, en el limbo, y no sé si vendrá o no vendrá. Si viene mejor, si no viene habrá que apechugar y seguir remándola. Carlos, ¿hay dos Alberto Fernández en uno? ¿O hay un solo Alberto Fernández que juega un poquitito a pegar, otro poquitito a moderarse, otro poquito? Porque ayer sale de la reunión, nosotros marcamos acá, sale de la reunión con el campo y en 45 segundos, yo los conté después, sale. Los primeros 20 segundos es un estadista moderado que dice: acabo de dejar atrás todas las deudas que tenía con el campo, después de la 125, etcétera, etcétera, película conocida. Hace una pausa y ante la pregunta de: el presidente dice que la estabilidad de estos 58 días, está contando los días para irse. ¿Cuál Alberto Fernández es? El mismo que Macri. Es la política. El tema es la política y estamos en un punto donde yo lo veo. Qué difícil, ¿no? En estos tiempos ser prudente pero realista. Claro. Digo, porque si no, yo creo que el problema tal como está anclado hoy es insoluble. Y la resolución tiene que ser política, pero no de acuerdo, sino hasta de excepcionalidad. Y lo digo con prudencia, no digo que se tiene que ir Macri antes del 10 de diciembre, pero hay que hacer algo para recuperar cierto grado de legitimidad en los actores, ¿viste? Porque hay actores que tienen una legitimidad por el voto a futuro, no dólar a futuro, voto a futuro. Hay otros que lo tienen con erosión de la legitimidad. Entonces se corre el riesgo, como dije alguna vez, conociendo lo que es la Casa Rosada, que no te sirve ni el café cuando lo... Entonces, ¿me entendés? Estamos en un punto, en la crisis esta, que no es solamente financiera, económica, sino que además es política, porque además la economía proviene de las ciencias sociales y la política también. O sea, hay que buscarle... Pero, y con esto cierro, yo lo estaba escuchando atentamente a lo que decía él. Mariano y Ariel. Mariano y Ariel. ¿Sabes que tengo la sensación, Facundo, que la desinformación durante 3 años y medio sobre lo que era un proyecto político-económico sufrió esa desinformación frente a la gran cantidad de anuncios que se hacían, de los brotes verdes, de los no sé cuánto, de lo de más allá, y se fue a un modelo que es claramente especulativo. Digo, esto me parece que hay que clarificarlo frente a la sociedad. Especulativo, que tenía que terminar inexorablemente en esto por lo de las tasas que estaban marcando. Digo, entonces, lo que puede pasar a futuro, si hay excepcionalidad y se empieza a poner en marcha otro sistema económico, digamos, que no tenga estas características, que tenga características de productividad, de equilibrio entre primarización de la economía, pero también del valor agregado, de la industria. Digo, son modelos, los que están en pugna, digamos, son modelos diferentes. Igual a mí me quedó... ¿Sin puntos de encuentro, crees, Carlos? ¿Sin puntos de encuentro? En lo extremo de la economía, ahí te diría que no hay. No hay. Ariel, una concepción distinta. Tiene una cosa con esto y para una cosa que quedó en el medio, ¿no? Cuando hablaron de culpa y responsabilidad. Cuando vos sociabilizás la culpa, la responsabilidad no es de nadie. ¿Está claro? Y acá hay una responsabilidad clara en el cierre de 140.000 pymes y en de 20.000 pymes y de la pérdida de 140.000 empleos industriales. Esto es un hecho contundente. Coincido con Carlos. No hay ningún problema. Disputemos 2 modelos de país. Uno quiere industria y el otro no. Y hablo en los hechos, ¿no? Porque creo que el que más debe haber hablado de pymes es Macri. Ahora, todas las medidas que tomó fueron en contra de la industria. Estos son hechos. Digo, yo no pago salarios con esperanza, pago salarios con dinero. Y el dinero se genera con mercado interno fuerte, administrando el comercio exterior. Digo, lo que están haciendo los países serios del mundo. Entonces, lo que estamos disputando es 2 modelos de país. Pero que quede claro, la responsabilidad del gobierno hasta el 10 de diciembre, y así tiene que ser porque esto es una democracia,
es del presidente de la Nación, Mauricio Macri. Dólar a 61, veo ahí la información en la pantalla de A24. El dólar Pero está, hay que decir una información. El Banco Central acaba de intervenir por primera vez en la jornada, vendió 169 millones de dólares. Esto a cuento, digamos, de los esfuerzos para mantener un dólar en estos niveles. 169 millones de dólares y hoy subieron la tasa de interés prácticamente en el 80%. Lo restamos un poquitito a la caja de los 14.000, Pablo. Todavía estamos en los números. Yo les quiero preguntar algo. ¿El dólar está alto, está bajo? Les pregunto esto y agrego con cierta sorpresa que leo que se habla de un dólar futuro a 100 pesos en marzo. Primero, ¿qué es el dólar futuro, Pablo? Vamos a empezar por el revés. El dólar futuro es un dólar virtual, te diría, que no es el dólar que a la gente le importa y que cual se miden las cosas en las empresas y en la competitividad y en la productividad. El dólar verdadero, no financiero, no especulativo, es el dólar de hoy que es 61. Ese dólar 61 es caro, es barato, está alto, está bajo. ¿Qué significa? Bueno, el dólar 61 es un dólar que ya podríamos decir que es un dólar de una economía de crisis. Es un dólar alto para los parámetros históricos de Argentina. Son dólares que empiezan a pasar cuando la economía está muy nerviosa. Qué sé yo, el dólar del 2002, el famoso dólar del 2002, traído a hoy, es como si hoy valiera 90. Como si hoy, lo de hoy fuera 90. O el dólar del 89 de la hiperinflación, traído a hoy, es como si hoy estuviese a 140. Son dólares muy altos, muy histéricos. Esos son dólares. Este dólar es un dólar más del tipo alto. Es un dólar que si vos le preguntás a un exportador, sacando todo el lío y de la tasa, es un dólar muy suficiente para exportar, es un dólar que compite bien o protege bien de las importaciones, es un dólar que vos ahora querés ir a Miami y lo pensás 20 veces, no lo pensás una sola vez, lo pensás 20 veces. Y es el dólar clave que el tipo que va a comprar el dólar para guardarlo y atesorar, ese es el dólar clave. Porque sí, el dólar para guardármelo, ¿compro o no compro? ¿Está barato o no está barato para llevarlo al colchón? Y ahí esa es la pregunta clave. Porque muchos te van a decir, y no, si mañana vale 65. Bueno, juega en este momento como el más importante y es el dólar clave de las crisis. Es decir, ¿cuánto tendría que ir? ¿Hasta dónde? ¿Hasta qué dólar comprás vos? ¿A 60 comprás? ¿A 70 comprás? ¿A 80? Esa es la gran pregunta. O sea, cuando en el 2002 llegó a 90, ese famoso 90, después hubo 2, 3 años que nadie compró dólares. Porque claro, llega un momento que el dólar se pone tan prohibitivo que hasta no hay peso suficiente para comprarlo. Pero bueno, el dólar de hoy es un dólar alto, es un dólar ¿Podría caro. ser un poco más bajo? Un poquitito más bajo, sí, 55. Podría ser. No en estos momentos de crisis financiera, no. Pero un dólar lógico de Argentina, un dólar lógico de Argentina podría ser a valores de hoy, 50 pesos, 50 y pico. Es un dólar lógico. ¿Pero ves un escenario donde pueda retroceder? No, en esta circunstancia no. Pero él me está preguntando, ¿cuál sería un dólar normal? Un dólar para que uno no diga... Un dólar razonable. Sí, un dólar razonable. De la realidad económica. Un dólar razonable de Argentina, donde no se va todo el mundo a Miami, donde el que exporta no chilla, donde el que compite con importaciones no se queja, y donde vos atesorás un poco, pero tampoco te comprás todos los dólares, un dólar 50, es un dólar razonable para la Cuando se habla de dólar futuro a 100, ¿no necesariamente quiere decir que en marzo va a estar a 100? No, ese es un dólar de timba, diríamos. Es un dólar que... Claro, es un dólar que es sujeto a la tasa de interés que está. Están tratando de adivinar cuánto puede estar el dólar en marzo del año que viene. Hoy, como están todos histéricos, y bueno, capaz que en una semana pasa algo de más y esas cosas son así. De hecho, los que compraron dólar futuro a diciembre a 58 y ya tenés un dólar de 60. Claro. Lo habían comprado contrato futuro de 58. Desgraciadamente se adelantó el escenario, eso no lo podés predecir. Ahora, ¿sabés que yo me quedaba ahí pensando en voz alta? Por eso quería decir antes sobre lo que vos decías, Pablo, de que sería un acuerdo político, ¿no? Y ahí yo me quedé pensando, es decir, viene el Fondo Monetario Internacional, se junta con la CUNSA le muestra que los 2 primeros trimestres cumplió con las metas fiscales, le dice, mirá, la realidad que ahora vamos a tomar unas medidas, es el 0,3% del producto, compenso con mayor recaudación, cuestión que el Fondo Monetario ahí puso un signo grande de interrogación, y después se va a otra salita y se junta con Alberto Fernández. Se junta con Alberto Fernández y Alberto Fernández dice, la culpa la tienen ustedes, se están fugando capitales, la verdad que esta situación no da para más. Se va al Fondo Monetario y dice, che, ¿le damos a este o le damos al
¿Le damos a la actual gestión o le damos al que viene? Entonces, yo no sé si la política ahí no está teniendo influencia en un contexto financiero delicado, ¿no? Yo creo que el acuerdo político que estábamos hablando, ¿qué es un acuerdo político? Para mí, el que estaría bueno que se pusiera en marcha como un reclamo de la parte de la ciudadanía es que el acuerdo político sea del candidato que hoy tiene más chances, según los números de las PASO, no con el gobierno, porque estamos hablando de que el gobierno tiene hoy un problema de legitimidad muy serio, por eso están los números de la economía y de las finanzas así. Que el acuerdo político sea del candidato con más chances, con la gente en general, con los argentinos, contándole con un poco más de detalle cómo sería ese plan productivo. Porque el gobierno que, digamos, que está armando, que se está armando en torno a Alberto Fernández, es un gobierno que ya estuvo hace 3 años y medio y no se fue con un sistema productivo pujante en marcha. Entre otras cosas, pues si no, no hubiese perdido las elecciones Daniel Scioli. ¿No? El cepo que estamos temiendo ahora es el cepo que había. Digamos, no nos fuimos porque, a ver, la gente no votó por los casos de corrupción contra Daniel Scioli o le dijo a Cristina andate solo por los casos de corrupción. Se había agotado un camino de ese modelo. Bueno, entonces estaría bueno que ahora que viene Alberto Fernández, con la historia kirchnerista y el equipo kirchnerista atrás, que expliquen si va a ser el mismo o si el modelo productivo se va a intentar de otra manera.